Empezamos ya nuevamente con nuestros columnistas, hoy con Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a nuestra audiencia. Y bueno, acá nos encontramos nuevamente un nuevo ciclo, retomando un poquito los temas que hemos venido conversando ya previamente. ¿Con qué temas, Miriam? Me pareció necesario, indispensable en este momento, recuperar un poco las nociones por las que empezamos a hacer esta columna, que tenía que ver con poder ubicar la noción de derechos humanos en el marco, en el contexto de la normativa a nivel internacional y a su vez en la evolución histórica del ser humano, ¿no? En esto que llamamos civilización. Parece que en estos últimos tiempos es muy necesario retomar los conceptos de derechos humanos por un lado y las responsabilidades que esto implica por parte del Estado, ¿no? Para garantizar esos derechos para su pleno ejercicio por parte de la ciudadanía, de la población. Y me parece necesario porque aparentemente hay muchos de esos conceptos que están muy desdibujados y sobre todo que están desdibujados para ciertos sectores del Estado propiamente. Entonces me parece importante hacer un poco de historia nuevamente al respecto. Lo que tiene que ver con lo que hoy es el compendio internacional de normativas que resguardan los derechos humanos, que como hemos contado acá, empieza como una carta de los derechos de los seres humanos, de los humanos, digamos, en todo el planeta. Después necesita tener ciertas especificaciones, lo cual va poniendo en evidencia que no todos somos lo mismo y no todos los seres humanos estamos incluidos en una misma categoría. Así se van habilitando nuevas categorías, por ejemplo, el derecho a las personas con discapacidad, claro, el derecho a las infancias, los adultos mayores, las personas afrodescendientes, etcétera. Entonces, bueno, esto vamos mostrando que en lo que tiene que ver con el vínculo entre las personas y sobre todo de las instituciones con las personas, no todos los seres humanos somos iguales, eso no es verdad. Lo que importa de esto es que más allá de las diferencias, que es importante tenerlas, respetarlas y celebrarlas, lo importante es que aún en esas diferencias tengamos una equidad en el acceso al ejercicio de nuestros derechos. ¿Y esto por qué? Porque hasta la Edad Media y poco más, digamos, el periodo de la Ilustración todavía, las prácticas sistemáticas ejercidas por ciertos sectores sociales en unos momentos en los que el Estado como tal todavía no existía, el poder lo ejercía una casta social que siempre fue una casta superior. Me suena... Que por eso hago referencia, porque no es casual. La palabrita. O sea, es importante tener presente qué significa la palabra casta. Un sector social que toma todas las decisiones de manera además hereditaria, porque se supone que es un poder bajado de manera divina, digamos. No hay un proceso en el cual las demás personas participen. Ahí no hay meritocracia. No hay ninguna meritocracia. La historia no se basa en el desarrollo de una meritocracia. Hasta hace no tanto tiempo, digamos, esa posibilidad no existía. Que también es toda otra discusión, ¿no? La Revolución Francesa, en definitiva, hace posible el ascenso de la burguesía, ¿no? Para que la burguesía, que eran los comerciantes, los que llevaban adelante el comercio, pudieran ocupar en realidad un lugar que querían y al que no podían acceder porque era solamente hereditario. Claro. Entonces, ojo con eso, porque esas son unas libertades, pero no son las libertades de todos. Las libertades burguesas no son las libertades de todos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se desarrolla todo el plexo normativo relativo a derechos humanos, tiene que ver básicamente con que esa casta superior decidía qué pasaba con la vida de todas las personas. Por ejemplo, si un señor feudal veía a una niña de la edad que fuera y le parecía que él tenía derecho sobre, podía ejercer todo tipo de violencia y uso sobre el cuerpo de esa niña porque era de su propiedad, era su gleba. Eso como una parte, pero hay otra parte que es mucho más grave, si se quiere, que por ejemplo si vos recibías una acusación de haber cometido algún delito, no existía el derecho a defensa. En función de la gravedad del delito que se te imputaba y de cuántas personas decían ser testigos se te condenaba. Y esa condena no requería pruebas, solamente palabra de personas. Y la condena podía consistir, por ejemplo, en que te abrieran el vientre, te sacaran las tripas y te arrastraban con un caballo por toda la plaza del pueblo, lo que se llamaba el escarnio público, que no era solamente el castigo que vos recibías, sino lo que eso implicaba para aleccionar al resto de las personas.
Entonces, en ese grado de barbarie es que se entiende que en algún momento es necesario para poder desarrollar lo que luego son los estados-nación, que son grupos de personas que toman decisiones, que legislan, que dicen cuáles son los delitos que se castigan, cuáles son las conductas que se consideran delito y por lo tanto se castigan, de qué manera se castiga cada uno de ellos. Estos son acuerdos, convenciones que el ser humano va desarrollando para empezar a vivir de una manera un poco más civilizada y un poco más democrática en esto que no tiene nada que ver con votar. Va desarrollando y después va mejorando, Por ¿cierto? supuesto, por supuesto. El día de hoy sabemos que nuestra democracia tiene muchísimos errores y muchísimas fallas, es muy perfectible en un montón de órdenes, pero sin duda es el resultado de la progresión de todas estas convenciones entre distintos grupos de personas para llevar adelante una convivencia más armoniosa entre los seres humanos. En todo ese proceso aparecen un montón de normativas que tienen que ver con derechos humanos que garantizan desde el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda, los últimos derechos que se normatizan a nivel internacional, que se acuerdan y que voy a insistir porque esto es algo con lo que insistimos en la primera temporada mucho. Los derechos humanos son plexos normativos de nivel internacional a los que adhieren las naciones voluntariamente, y una vez que los países son signatarios de esas cartas relativas a cada uno de esos aspectos de los derechos humanos, no pueden tener regresividad. Claro. Son sí o sí progresivos y no pueden tener regresividad. El Estado se compromete a eso. Y dentro de esas últimas normativas, digamos, aparecen lo que hoy se llaman los derechos de cuarta generación, que son los derechos que tienen que ver con el ejercicio de la libertad y del acceso a los bienes culturales. Cuando hablamos de los bienes culturales, hablamos de todo aquello que el ser humano produce técnica y simbólicamente y que ayudan a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En múltiples aspectos. Entonces hablamos desde la producción material, desde de las herramientas, de las máquinas, de los dispositivos que simplifican las vidas de algunas personas, y también hablamos de bienes culturales cuando hablamos de aquello que se denomina o se denominaba o se denominaría la cultura elitista, ¿no? Claro. ¿Y por qué es necesario garantizar esa cultura elitista? Porque en determinado momento es netamente elitista, y también lo digo porque me parece importante notar. Parece que hoy fuera casi pecaminoso por parte del Estado poner recursos en sostener la actividad cultural. Y es importante contarle a la gente, a quien no sepa, que los grandes artistas que hacen a nuestra cultura, la cultura judeo-cristiana y occidental, no existirían si no hubieran habido mandamases con mucho poder y con mucho recurso que solventaron, claro, que solventaron el trabajo, los que en ese momento representaban lo que hoy es el Estado. Claro. O sea, no conoceríamos un Miguel Ángel Buonarroti, no conoceríamos un Leonardo da Vinci, no conoceríamos a muchísimos de los grandes mentores de la cultura de la que hoy nos jactamos de ser parte, si no hubieran habido atrás gente que ponía los recursos para que esas personas pudieran dedicarse a esa labor cultural, artística, y no tuvieran que trabajar de cualquier cosa para sobrevivir y en el resto de su tiempo de ocio hacer como hobby, como distensión, algo artístico. Esto hacía que solamente podían desarrollar arte erudito, arte elitista, las personas que formaban parte de esas castas muy adineradas, que tenían muchos recursos económicos y por lo tanto no necesitaban trabajar, entre comillas, para vivir. ¿Por qué? Porque sus familias vivían del trabajo ajeno, claro, digamos, claro, del trabajo de esa gleba. Bueno, hoy en ese desarrollo, de esa evolución normativa que tiene que ver con garantizar derechos humanos, también es importante entender que el rol del Estado es fundamental en garantizar que las personas, primero, que todas las personas tengamos derecho a conocer distintas formas de hacer arte. Primero, para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que disfrutamos y que nos hace bien en nuestra vida, en nuestra salud mental, en nuestra salud social. Y por otro lado, también porque
Si no conoces una forma de desarrollo de ejercicio del arte, no podrías saber nunca si es algo que a vos te gustaría hacer, por ejemplo. Y esto es algo que no puede experimentarlo todo el mundo, no tenemos la misma equidad en el acceso a los derechos, vuelvo a reiterar, equidad en el acceso a los derechos, que no es igualdad, que me da a mí la posibilidad de conocer el acceso al arte y decidir qué es lo que me gusta, para mi disfrute y mi ocio o para dedicarle mi vida a eso. Por eso es importante que esté el Estado atrás. Y también es importante que los recursos de todos los ciudadanos que pagamos en nuestros impuestos, y que no los pagan pocas personas, los pagamos todos cada vez que compramos un kilo de pan o un kilo de arroz, todos estamos pagando esos recursos, que estén volcados a aquello que tiene que ver justamente con una mejor convivencia, una mejor salud mental, salud social, porque tiene que ver con la convivencia, y que no hay mejor manera de emplear esos recursos que no son del Estado, son de los ciudadanos. Son los ciudadanos, somos los que ponemos los recursos que el Estado decide cómo va a administrar. Entonces, como ciudadana y como ciudadanos, muchos de los colectivos de personas con los que trabajo, nosotros nos sentimos orgullosos de que los recursos que como ciudadanos le aportamos al Estado, el Estado los administre sector, claro, en garantizar un bien cultural como es justamente el ejercicio de las artes y la cultura en todas sus expresiones. Tiene que ver, Miriam, disculpa que te interrumpa el desarrollo, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Tiene que ver la mirada economicista nomás o crees que hay alguna otra intención de destrucción cultural? Yo no creo que sea economicista porque los recursos los siguen teniendo, porque los impuestos los siguen cobrando a todos, aunque esos recursos no sabemos a dónde van hoy. No es económico el problema. Acá hay un problema que es de clase y que tiene que ver con tirar para atrás ese acceso a los derechos, esa equidad en el acceso a los derechos, que como Estado, el Estado argentino no puede acometer porque es signatario de la Carta de los Derechos Humanos. Claro, no puede volver atrás. No puede ser regresivo, tiene que ser progresivo y eso es una obligación legal en el marco internacional. No se trata de una cuestión voluntariosa. Por eso también es importante que como ciudadanos conozcamos esto y reclamemos y demandemos que nuestro Estado cumpla sus obligaciones primero para con sus propios ciudadanos, ya que se trata de recursos de los propios ciudadanos, que el Estado solamente administra. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias, hasta la próxima. Nosotros hacemos la primera pausa, la segunda pausa. Igual quiero destacar en este pequeño segmento el nuevo mobiliario de Plural de los muchachos de Guavirá Metalúrgica, agradecerles el trabajo, el aporte que nos hicieron para que renovemos un poquito nuestro escenario. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.